Bien, sistemas de audio evacuación. Para arrancar a hablar de un sistema de audio evacuación, bien, tenemos que hablar un poco de lo que es el sonido, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido, según la concepción que tenemos, el sonido humanamente audible consta de ondas sonoras y ondas acústicas que se producen simplemente cuando las oscilaciones de la presión en el aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. ¿Ok? La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión, y en los cuerpos sólidos, la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional de este medio de vibración. ¿Ok? El sonido humanamente audible es desde 20 a 20.000 Hz o 20 kHz, ¿sí? A medida que vamos creciendo, esta franja sonora o este ancho de banda, por así decirlo, va disminuyendo, ¿sí? Vamos perdiendo un poco de la capacidad auditiva, eh, no llegamos a escuchar todo el espectro, todo el espectro. ¿Ok? El sonido se mide a través del SPL, ¿sí? Sound Pressure Level, por las siglas en Dani, inglés. Dígame. perdón, Dani, no estamos viendo los slides, estamos con la tapa, digamos, de la presentación. Oh. A ver. Sí, es correcto, igual acá. Estoy viendo la presentación. Ahora, Ahí cambió. ¿Qué es el sonido? ¿qué es el sonido? Bueno, perdón, estamos un poco de fallitas técnicas. Bien, ¿se ve? ¿Se ve la Perfecto, Dani. animación? Sí, perfecto. Hay una animación. Están apareciendo unos Ok, speakers 20 Hz a 20 kHz. perfecto. Entonces seguimos entonces. Bien, aquí estamos con la lámina que quedamos. El sonido, ¿cómo se mide? A través del SPL, el Sound Pressure Level, ¿sí? Que por sus siglas en inglés es el nivel de presión sonora, lo cual es la diferencia entre la presión producida por una onda sonora y la presión ambiental en algún punto del espacio. ¿Ok? Consideraciones de ruido en el ambiente que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un diseño es el nivel de ruido en el ambiente, es el nivel de ruido alrededor de nosotros o del entorno donde vamos a empezar a hacer el diseño, también conocido como ruido de fondo. Los decibeles es la presión sonora, SPL, se mide en decibeles. Esta es una unidad para medir la intensidad relativa del sonido. dBA es una escala de decibeles que hace referencia a la presión mínima que puede detectar el oído humano. dB audio. Ruido en el ambiente, tenemos que un dBA es un sonido leve en el ambiente, 50 dBA hay en una conversación típica, 80 dBA la alarma de un reloj, 120 a 130 dBA es una frecuencia de audio dañina, ¿sí? Es dolorosa para el oído, puede generar daños en nuestros tímpanos. ¿Sí? Niveles típicos de ruido ambiente, que tenemos áreas de oficinas, general 55 dBA, área educacional o de estudio, 45 dBA, industria ocupada, 80 dBA, ¿sí? Por ejemplo, déjenme un momento acá colocar esto, ¿sí? Vías de alta densidad urbana, mucho tránsito, tráfico, 70 dBA, estructura subterránea, edificios sin ventanas, 40 dBA. Bien. Algo que se me olvidó comentarles es que en su mismo herramienta de GoToWebinar, acá tienen una sección que dice Handouts. Allí subí cuatro archivos. Son tres hojas de datos de los dispositivos que vamos a ver a modo de ejemplo, y está la presentación también en PDF. Me pueden decir si las ven en este momento, si pueden acceder a ellos, y así estamos claros con esto. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por confirmar. ¿Sí?
Estos niveles en el ruido ambiente, estos niveles de audio se miden a través de herramientas dedicadas a eso, ¿sí? Estas herramientas están certificadas, se realiza la medición en un ambiente por lo menos 24 horas, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver por qué se realiza esta medición y para qué, ¿ok? Tenemos también modos de operación cuando estamos diseñando un sistema de audio evacuación, que son modo público y modo privado. El modo público, ¿en qué consiste? El modo público, el sistema de alarma contra incendios, nos da una señalización general, una señalización tanto audible como visual en todas las áreas del área protegida, ¿sí? Entonces tenemos una arena deportiva, estadios, centros comerciales, ¿sí? Donde la notificación puede ser general. A todo el mundo le damos aviso de que hay un evento en progreso o por sectores para avisar a esas personas de que hay una evacuación en progreso. Modo privado es este modo donde solamente se le envía la notificación en un principio a las personas encargadas de una evacuación. Ejemplos de esto, eh, salas de guardia, salas de enfermería, clínicas, hospitales, donde la evacuación tiene que ser mucho más controlada y verificar que efectivamente haya un incendio en el sitio, ¿sí? Si no es así, entonces se cancela la alarma y no hay una evacuación general. ¿Por qué? Porque puede llevar al caos y estas son áreas críticas donde tiene que ser sí o sí una evacuación controlada, mesurada. ¿Ok? La NFPA nos dice que nosotros tenemos que tener en nuestro sistema de audio 15 dB sobre el nivel promedio sonoro del ambiente o bien 5 dB por encima del nivel máximo de sonido, lo que sea mayor por al menos 60 segundos. La altura de medición se tiene que considerar a 1.5 metros sobre el piso, que es lo que se determina como la altura promedio donde está el oído humano. Esto es 1.5 metros. En la NFPA 72. Bien. Bien. ¿Qué nos dice ADA? Las normas ADA, que serían Americans with Disabilities Act, las normas para discapacitados, si se conoce 15 dB sobre el nivel promedio sonoro del ambiente o bien 5 dB por encima del nivel máximo de sonido, lo que sea mayor, por al menos 60 segundos, sin exceder de un máximo de 120 dB. ¿Ok? Esto lo podemos tener en cuenta utilizando esta tabla también. Esta es una tabla que nos da también la norma, donde son ejemplos típicos que para hacer un diseño está bien, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ir al sitio, hacer la inspección y verificar cómo sería el sonido en este sitio utilizando el equipamiento que les indiqué anteriormente. Entonces, hacemos las mediciones en el sitio y después de estas mediciones sumamos los 15 o los 5 dB, dependiendo de cómo nos dio el estudio. Si es un área de oficinas, por ejemplo, serían 55 más 15, serían 70 dBA. Entonces, tenemos que configurar los dispositivos que tengan por lo menos 70 dBA en las áreas que estamos protegiendo. Las normas ADA nos dice que si se conoce 15 dB sobre el nivel promedio sonoro del ambiente o bien 5 dB por encima. Si yo tengo un sitio donde tengo 110 dB, 110 dBA, perdón, y voy a colocar audio evacuación, entonces, ¿cuántos tendría que tener? 125 para asegurarme que se escuche bien. Ahora, 125 me excede los 120 dBA, lo cual no debería colocarlo. ¿Por qué? Porque puede originar daños en el oído humano. Entonces, ahí tenemos que estar a la mano con ambas normas. Tenemos que ver tanto la 101, que es Life Safety, como la 72. En algunos casos, las autoridades con jurisdicción, authorities having jurisdiction, o las autoridades locales, nos permiten apagar el sonido ambiental como una alternativa aceptable para tener una salida de audio de calidad, una salida de audio inteligible, ¿sí? Después vamos a ver un poco qué es la inteligibilidad. Entonces, podemos apagar equipo musical, podemos apagar la maquinaria donde las autoridades nos lo permitan. ¿Para qué? Para que tener un mensaje claro de evacuación
y no confundir a las personas. Bien, entonces, esto es lo que estábamos hablando un poco de qué volumen debe tener la alarma de incendio. Se realiza el estudio en un área, ¿sí? Por 24 horas, donde nos da un promedio de 56 dBA. En 60 segundos, el cambio máximo en 60 segundos fue de 71 dBA. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que voy a tener? Yo tengo el modo operativo público, tengo el promedio más 15 dB, tengo 56 más 15 nos da 71 dBA. En 60 segundos máximo, más 5 dB, son 71 más 5, 76 dBA. ¿Qué es lo que voy a elegir yo? El mayor entre estas dos mediciones, que sería 76 dBA. Bien, esto es partiendo de este principio. ¿Okay? 15 dB sobre el nivel promedio o 5 por encima del nivel máximo de sonido, el que se haya tenido por lo menos 60 segundos. ¿Sí? Es esto. Supongamos que fue en este pico donde se tuvo los 71 en los 60 segundos. Entonces yo le sumo a estos 5 dB para tenerlo por arriba, al promedio, que es una línea aproximadamente por aquí. Le sumo los 15, me da 71. Este me da 76. Siempre me voy a ir por el más alto sin exceder los 120 dB. Bien. Entonces, esto es muy importante. En este caso, la distancia importa, la distancia que hay entre el ruido ambiente y la alarma de incendio. ¿Por qué? Si el ruido ambiente es igual a la alarma de incendio, al audio de evacuación que estoy utilizando, entonces no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque se me va a solapar. No voy a escuchar nada, lo voy a escuchar como una conversación más, como una bocina más, simplemente como eso. No lo voy a tener en cuenta para una evacuación. ¿Bien? Entonces, en las hojas de datos, perdón, en las hojas de datos que tenemos, nos muestra siempre la salida del sonido. La salida del sonido, por ejemplo, acá, en parlantes montados en el techo, nos dice que la configuración, un cuarto de vatio a 10 pies es de 77 dBA. A medio vatio, 80, un vatio, 83, 2 vatios, 86. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estar de la mano con la hoja de datos de cada uno de los speakers. Por ejemplo, tenemos también este acá, ¿sí? Donde tenemos speaker con estrobo, ¿okay? Serían estos, los SPCWL, SPSRL. Y tenemos acá que nos dice salida de sonido del speaker cuando estamos utilizando speaker y estrobo. Tenemos a un cuarto de vatio 77 dBA, medio 80, un vatio 83, 2 vatios 86. Sin el estrobo, solamente el speaker, aumenta un poco la potencia, ya que no estamos consumiendo potencia por el estrobo. 79, 82, 85 y 88. ¿Okay? Bien. Perdón. Okay, entonces, siempre tenemos que estar viendo esta salida de sonido porque está configurado a 10 pies, aproximadamente 3 metros. Entonces, a 10 pies yo voy a tener esta potencia. Ahí voy a elegir cómo voy a configurar mi parlante para cumplir con lo que estamos viendo anteriormente, ¿sí? Con todo lo que estamos viendo anteriormente, que sería esto. Si me dicen que yo tengo que tener 76 dBA, entonces, ¿cuál de estos voy a elegir? Tengo aquí un cuarto de vatio, 77 montado en pared. Me puedo ir con este que está acá. Medio vatio, medio 80, un vatio 83. Yo tengo que también calcular la cantidad de parlantes que voy a estar colocando en esta área. Si voy a colocar uno, dos, de qué manera los voy a colocar, cómo voy a asegurar que toda mi área se cubra por el sonido, en todas las áreas se escuche. No es que a 10 pies voy a tener los 77 y ya estoy cumpliendo. No. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy, y eso lo vamos a ver ahora, a medida que yo voy alejándome,
la distancia, la potencia acústica va decayendo, ¿sí? Por eso tengo que ir ajustando potencia acústica, potencia eléctrica. Esto que tenemos acá es potencia eléctrica, ¿sí? Y esto que tenemos acá es potencia acústica. Entonces, la potencia acústica decae, ¿sí? A medida que me alejo del parlante, o sea, tengo que ajustarlo con mi potencia eléctrica o con la colocación de más dispositivos, de más parlantes. Bien. Luke, ¿tenemos alguna consulta? Rodrigo, Lucas, ¿alguna consulta referente al tema? Sí, tenemos varias y súper interesantes. Te A ver. voy diciendo en orden, como 5, así seguimos para no demorar porque hay bastantes. Sí, Denis desde Panamá nos pregunta, ¿qué versión de NFPA estás utilizando? estoy utilizando la NFPA 72 del 2019. Bien, excelente. Acá un conocido, Germán, nos pregunta, dice que la mayoría de las veces para realizar las cotizaciones y diseños aún no están terminados los edificios, por lo cual no hay forma de medir el audio. ¿Debería tomar el listado que mostraste al principio? Correcto, Germán. Sí, tienes que, con esta tabla, la NFPA te da esa tabla para que tengas un estimado en estos casos que el edificio no esté terminado. Y siempre tienes que hacer los cálculos con eh, con el peor caso, ¿ok? Por ejemplo, no vas a hacer los cálculos con 2 vatios, porque si te dan después, cuando el edificio está terminado y haces las mediciones, te da que necesitas aumentar la potencia, entonces no te va a dar. Tienes que hacerlo con el peor caso, 1/4 de vatio, medio vatio. Entonces, porque allí ya tienes posibilidad de aumentar la potencia eléctrica, ¿sí? Para ajustar la potencia acústica. Entonces, utilizando esa tabla, puedes determinar la cantidad de parlantes que tienes que colocar. Bien, Dani, vamos a las dos últimas. Alejandro nos pregunta si a partir de los 80 dB es dañino al oído, ¿por qué se permite hasta los 120? Claro, pero estamos hablando de una evacuación en un momento. No es que van a ser 80 dB por un periodo muy largo, muy prolongado. 80 dB son dañinos al oído humano por periodos mucho más largos. Las normas ADA nos dicen que a partir de 120 dB, ¿sí? Si no me equivoco, el año pasado eso cambió, lo bajaron hasta 115 dB. Excelente. Y Sí, la última, si seguimos. existe, ya déjame hacer un comentario, que existe un software Sí. para el diseño de estos dispositivos que se llama el IS. Se escribe EASE, EASE. El IS es un software pago donde ustedes pueden hacer el diseño de los sistemas de audio evacuación. Les hace el cálculo dependiendo del modelo del parlante que están utilizando y la distancia y cómo se va disminuyendo la potencia acústica. Bien, Dani, justo tocaste un punto que Jorge Cañeto nos pregunta, que nos dice que hoy en día se usa mucho la modelación 3D BIM y software de simulación. Déjame completar, Dani, con tu permiso. Jorge, nosotros tenemos las librerías BIM disponibles para todos ustedes, se la pueden pedir al ejecutivo de cuenta, al distribuidor, al integrador, bien, al que sea se la piden, si no nos la piden directamente a nosotros, están disponibles y están actualizadas. Así que, perdón, hay muchas preguntas, pero tenemos que continuar. Sigan con las Sí, preguntas en el chat y en la próxima pausa avanzamos. Dani. perfecto. Bueno, seguimos por acá entonces. Bien, vamos a ver ahora cómo se atenúa el sonido, el sonido en campo libre. Bien, nosotros tenemos que el sonido, tenemos que cumplir 2 reglas. El sonido por potencia eléctrica y el sonido por distancia. Los fabricantes nos dan siempre que aseguran en su hoja de datos la medición a 10 pies, desde donde está instalado el dispositivo. A 10 pies, por ejemplo, nos dice, perdón, ya me tomo un poco de agua. A 10 pies nos dice, en este ejemplo, que el parlante nos da 95 dB. ¿Okay? Cuando yo duplico mi distancia, es decir, a los 20 pies, la potencia acústica decae en 6 dB. Es decir, a los 10 tengo 95, a los 20 tengo 89 dB. Duplico nuevamente la distancia, a los 40 pies voy a tener 6 dB menos.
Entonces tengo 83 y al duplicar esos 40 pies, otra vez vuelve a caer en 6 dB, tengo 77. Entonces, un concepto importante que hay que tener muy en cuenta al momento de diseñar, que es que cada vez que yo duplico mi distancia, a partir de los 10 pies, mi potencia acústica decae en 6 dB. ¿Sí? Ahora, yo puedo empezar a diseñar con un cuarto de vatio de potencia eléctrica. ¿Sí? La potencia eléctrica, cada vez que yo la duplico, gano 3 dB mi potencia acústica. ¿Ok? Como se puede ver acá. ¿Sí? ¿Me pueden decir si ven esto? Sí, ya está viendo. Ok. En mi parlante, yo tengo que a un cuarto de vatios tengo 79 dBA. ¿Sí? A 10 pies. A medio vatio tengo 82, es decir, 3 dB más. A 1 vatio, estoy duplicando nuevamente la potencia, tengo 85 y a 2 vatios tengo 88, 3 dB más. Entonces, con estos son los factores que yo tengo que ir jugando, por así decirlo, para hacer un diseño en un área. Es decir, juego con la potencia eléctrica, mido la distancia, veo cuánto me decae en la distancia. Todo esto con este software que le comenté, el software IS, nos puede servir mucho, nos da mucha ayuda en estos diseños. ¿Sí? Entonces, es lo que les estaba comentando acá. Atenuación por distancia, 6 dB por cada duplicación de distancia, y atenuación por potencia eléctrica, menos 3 dB por cada potencia, cada vez que disminuye la potencia. Bien. Parlantes en techos. Cuando estamos hablando de parlantes en techos, ¿sí? La propagación del sonido es de manera circular. ¿Ok? Entonces tengo de acá a acá 10 pies, me dice que nos da 82 dBA, ¿sí? En toda esta área circular. Son aproximadamente 3 metros. Al doble de esa distancia, es decir, a los 6, tengo 76, mi potencia acústica está decayendo en 6 dB. Y al doble de esta, a los 12 metros, es decir, a los 40 pies, tengo 70 dBA. ¿Okay? Así es como se comporta en los parlantes ubicados en techos. Si yo tengo mis parlantes ubicados en paredes, entonces el comportamiento es diferente. Yo tengo que el comportamiento se ve como una elipse, ¿sí? Como una elipsoide sería, imaginándoselo de manera 3D, sería como una elipsoide donde de frente se cumple la misma regla, ¿ok? Donde a los 10 pies tengo 76, al duplicar debería ser 70 acá, perdón, no estoy viendo bien. Sí, creo que hay un error acá. Sería 70 acá y al duplicar nuevamente sería 64. ¿Okay? A los costados, cumpliendo el factor de la elipsoide, tendría el mismo factor del principio, ¿sí? Pero a la mitad de la distancia. No serían a los 3 metros, sino que sería al 1.5 metros. 1,5 metros, 3 metros, 6 metros. ¿Sí? Lateralmente se cumple esta regla. Bien. Ok. Se ve de esta manera cuando estamos realizando el diseño. Esto es en un AutoCAD, en el software de diseño. Fíjense cómo están sembrados los parlantes en techo, ¿sí? Parlantes en paredes. ¿Ok? Fíjense que acá hay unas X. Esto dice para indicar que hay cobertura en esta área. Acá hay unas X que nos dice que no hay cobertura en esta área. ¿Ok? Entonces hay que analizar esta área para verificar lo que está en magenta. Serían áreas cerradas. Esto sería un área, esto sería otra área cerrada. Entonces aquí
no estaría llegando bien el sonido, por lo cual habría que realizar un estudio de ver qué se coloca o qué tipo de señal se puede colocar allí. Cuando estamos haciendo un diseño en puertas y muros, tenemos que ver que el parlante nos da 95 dBA. Duplico la distancia, 89. El tipo de puertas vacías, ¿sí? Puertas vacías, de madera vacías, nos baja la calidad de la señal en 25 dB. Puertas macizas, perdón. En 25 dB, ¿sí? O sea, atenúa muchísimo el audio. Aquí estoy duplicando nuevamente la distancia, menos 6 dB. Y las puertas vacías de núcleo vacío nos atenúa la señal en 15 dB. Bien. Esto es algo también que es algo teórico. Siempre hay que hacer las pruebas en sitio, donde vamos a ver qué es lo que efectivamente nos está atenuando la calidad de la señal, para poder realizar el estudio de si con un solo parlante llego a todas las áreas de manera correcta o tengo que agregar más parlantes a menor potencia eléctrica. Bien. ¿Sí? ¿Qué sería algo así? Hay que tener en consideración siempre la ruta de evacuación de un sitio y cómo colocar los sistemas de audio evacuación. Bien. Existen algunos dispositivos que se llaman exit points. Son dispositivos donde se colocan siempre en las vías de escape, en las salidas de escaleras de emergencia, que nos sirven para guiarle a las personas, en el caso de los siniestros, guiarles si hay mucho humo, para que puedan con el oído simplemente avanzar hacia donde está la salida de emergencia. Son dispositivos que nos ayudan, son como direccionales, por así decirlo. Nos ayudan a guiarnos con el sonido para ir a un sitio. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá, Luke? Sí, Dani. Dame un segundo. ¿Querés darle dos voz, Rod, por favor? Sí, hay un par de preguntas nuevas. No sé si la puedes complementar sobre la altura de los parlantes, y también preguntas sobre el STI de la Eso IntelliGeniel. eso lo vamos a hablar ahora del STI. Eso, y preguntas sobre la altura y cómo influye en la caída de potencia o en el diseño. La altura del cielo, donde se instala el parlante. Bien. La altura, eso la norma, déjenme que yo lo tenía por acá. Me imaginaba que esto iba a venir. Sí, ya déjame buscarlo porque yo lo tenía marcado. Lo había tenido marcado. Aquí está. Bien. Perdón. Bien, acá. Sí. Cuando estamos haciendo el diseño, dependiendo de la altura, nos va a decir, la medición del sonido se realiza a 1.5 metros. ¿Están viendo, se ve, Rod, mi pantalla? ¿Se ve la que estoy en la...? Sí, señor. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bien. Tenemos acá a 1.5 metros. ¿Sí? La norma nos dice que yo tengo que, estudiando el cono de propagación del sonido, yo tengo que buscar el espaciamiento de los dispositivos de tal manera que a los 1.5 metros yo tenga el sonido que sea inteligible para todos y no se solape. Fíjense cómo acá a una menor altura, ¿sí? No hay una altura específica para decirles a esta altura se hace el espaciamiento de tal manera, porque depende mucho de los dB que tiene cada uno de los speakers, cada uno de los parlantes,
de la potencia eléctrica, de la potencia acústica. Entonces, yo acá tengo que asegurar que el mensaje se escuche a los 1.5 metros en toda la línea recta, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿qué pasaría si yo coloco este speaker aquí? Entonces tendría mi propagación acá y acá. ¿Y qué pasa con esta área que está aquí, que quedaría doblemente sombreada? Puede ser un área donde el mensaje deje de ser inteligible, ¿sí? ¿Qué quiere decir inteligible? Inteligible es la claridad del mensaje que yo estoy teniendo. Es decir, que el mensaje sea entendible, que pueda escucharlo y entender lo que está saliendo en este mensaje. Entonces, yo con esto tengo un espaciamiento, la hoja de datos nos da un espaciamiento, me dice que tiene que espaciar a tanto uno del otro, ¿sí? Para evitar el solapamiento, para evitar esto. Esto también es crítico en los parlantes montados en pared, porque las ondas se pueden solapar entre ellas. Por eso se recomienda colocar parlantes no enfrentados, ¿sí? Porque pueden solaparse el sonido, siempre desplazados hacia un costado. Ok, gracias, Dani. Preguntan también si hay un área de cobertura del parlante. Me imagino que quiere preguntar por ese cono que se ve en la imagen. Claro, eso se realiza a partir de los estudios de sonido, como tal del dispositivo. Sí, hay un Tienes área. que imaginarte sí, Yo creo dime, que es la Rodrigo. pregunta. Ok. Por ejemplo, en desde techo, ceiling, sí. Este es el de wall mount, sí, el de pared. En esto, los SPSWLIRL, sí, lo que nos dice es el sonido como está acá, ¿sí? Y nos dice en las especificaciones de ingeniería cómo es la propagación, cómo es el cono de este. No tengo acá las especificaciones de ingeniería, pero ustedes se pueden descargar las especificaciones de ingeniería y les dice el cono de apertura. ¿Ok? Estoy buscando a ver si nos muestra algo acá. Sí, pero yo creo que Pero con no, eso ya. sí, en las especificaciones de ingeniería de cada uno de los dispositivos nos dice el cono de apertura del dispositivo de audio. Sí, sí, nos pueden preguntar a nosotros, los account managers de cada país, sobre dónde descargar la información si es que no la tuvieran en el sitio público. Se la podemos enviar. También pregunta, Mauricio Donoso, pregunta, ¿dónde podemos encontrar los datos de pérdida de las puertas? Me imagino que se refiere a la atenuación, ¿no? De materiales. Sí, a la atenuación. Eso es dentro de la misma norma. Nos da unos ejemplos y también hay dentro del IS, del mismo software que les había dicho, hay estos factores de atenuación, nos ayuda con esto. Vale. Sí, Dani, tenemos la última, si seguimos, por favor. Nos Sí, pregunta porfa. Pablo, ¿los exit point pueden ir en el mismo circuito de parlantes? En el mismo circuito de parlantes no, porque se alimentan con 24 volts. No es un parlante como tal. Simplemente se controla con un módulo de control, vale la redundancia, ¿sí? Y se activa. Se le da una señal desde la central de incendio y se activa. Ya vienen con mensajes pregrabados. No son mensajes que yo le doy desde la central de incendio. Excelente, Dani. Si te parece, continuamos, así cumplimos con el tiempo. Sí. Bien. Entonces me voy acá. Bien. Bien. La claridad del mensaje importa. Es lo que estábamos hablando, lo que comentaba Rodrigo del STI, que es, además del SPL, tenemos otro parámetro importante al momento de finalizar un diseño de audio, la inteligibilidad. El STI, que es el Speech Transmission Index, perdón, índice de transmisión del discurso, que es la inteligibilidad, nos indica qué tan claro es un mensaje en todas las áreas donde estamos haciendo el diseño. ¿Okay? No existe un método único para realizar estas mediciones. En la NFPA 72, en la que acabamos de ver, nos dan una serie de recomendaciones para realizarla en el anexo de punto 2. Fundamentos de protocolo de pruebas, métodos de medición, el STI, STIPA, ¿sí? STI Public Address, ¿sí? Entonces, existen varios métodos, ellos nos recomiendan estos, nos recomiendan cómo realizar estas mediciones
y podemos hacer estas medidas de inteligibilidad en un sitio. Cuando estamos haciendo estas mediciones, es importante hacerlas cuando ya el sitio esté finalizado, ¿okay? Cuando ya esté finalizado y operativo. Es decir, cuando ya haya mobiliario, cuando ya estén colocados todas las puertas, cuando esté colocado todo en la instalación. No podemos hacerlo en una instalación vacía porque es un parámetro que nos va a dar totalmente surreal. No va a ser algo que sea lo que necesitamos para entregar el sitio. Porque después cuando lleguen las personas, cuando llegue la gente y hagan una prueba, puede llegar a no leerse el mensaje, a no escucharse el mensaje, perdón. Entonces, algunos valores nominales a tener en cuenta de los niveles STI nos dice una categoría A+, la mejor de todas, un valor STI de mayor a 0.76. Un ejemplo típico sería estudio de grabación, inteligibilidad excelente, pero es muy raro de conseguir en la mayoría de los ambientes. ¿Okay? A, B están bien, 0.74, 0.7, mensajes complejos, palabras no familiares, mensajes, ¿sí? Teatros, auditorios, parlamentos, cortes, sistemas de audición asistido. ¿Sí? Son los valores que tenemos que intentar conseguir dependiendo de el uso típico que le vamos a dar. ¿Okay? Perdón. Esto, usted ya tiene la presentación, esto está aquí mismo, es la misma presentación que estábamos mostrando, así que estas tablas la tienen allí. Bien. ¿Alguna duda con esto? Y así arrancamos con las soluciones Notifier. Dani, tal vez me gustaría hacer un comentario para complementar lo que acabas de hablar sobre el STI. Sí, sí. Ok, gracias. El STI está mencionado en la NFPA y nos hemos dado cuenta en muchas regiones de Latinoamérica no siempre se toma en cuenta a la hora de diseñar. Y hemos aprendido que para poder medir el STI o diseñar con un sistema de audio, con un STI como el que pide la NFPA, que ya está definido lo que pide la NFPA, es necesario hacer a veces un estudio de ingeniería y que requiere ahí tiempo de ingeniero especialista. Entonces, si hay interés en hacer algún estudio, podemos guiarles, pueden dirigirse a su co-manager de Honeywell y podemos enlazarlo, buscar la forma de que puedan hacer este estudio, generalmente en instalaciones nuevas, ¿no? Cuando se trabaja en la parte de la especificación o el diseño del sistema desde el principio. Okay. Eso quería aclarar porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces el STI no se ocupa como indicador o como criterio de diseño en los sistemas de audio, pero sí está mencionado en la NFPA y sí requiere conocimiento acústico y ingeniería diferente a la que estamos acostumbrados a tener en esta solución. Perfecto. Gracias, Rod. Bien. Y aprovechar, si me dejas digamos. 2 segundos para aprovechar de que en los siguientes charlas o webinars que vamos a hacer, vamos a hablar de nuestros sistemas de audio profesional, de Public Addressing y de audio evacuación de emergencia, PABA, solución X618 y otras más que tenemos, para que estén atentos a las invitaciones que van a recibir por correo o a las redes sociales. Eso, gracias. Gracias, Rod. Bien, por aquí estaba leyendo para consultar la NFPA, la pueden consultar en línea, ¿sí? Desde la misma página de la NFPA pueden consultar todas sus normas en línea. Para poder descargarla, ellos las ofrecen la versión digital y la versión física, que las pueden comprar desde su página, pero la consulta online es gratuita. Dani, Bien, perdón, antes que dígame. tengo una pregunta, me parece súper interesante, nos hace Juan Rivera, Dígame. que dice, para lugares industriales abiertos, ¿se siguen los mismos criterios? Buenísimo, buenísimo, gracias, Lu. Para lugares industriales abiertos, creo que por aquí había leído la pregunta. Sí, se siguen con las mismas características. ¿Okay? En espacios abiertos, la potencia decae igual. ¿Qué pasa? Lugares abiertos es posible que necesitemos mayor potencia
porque el sonido se dispersa un poco más. Entonces, para esto hay una serie de parlantes que se llaman los Willen, ¿sí? Son los parlantes grandes, parlantes gigantes, donde la potencia es mucho mayor. Entonces, en sitios industriales se suele utilizar este tipo de parlantes. Son parlantes que, por lo menos el más chico, mide casi que 1.5 metros de altura, el parlante más chico. Son utilizados mucho en este tipo de industrias, se colocan en los techos y el sonido es omnidireccional. Bien. Por acá habían hecho otra consulta en lugares que se me había olvidado comentar, en lugares donde tengamos que colocar sistemas de audio evacuación, pero hay sitios que hay maquinaria pesada donde las personas tienen que usar protección auditiva y tengan siempre la protección auditiva, no colocamos audio evacuación, colocamos estrobos con altos niveles de luminiscencia, ¿sí? Entonces, esos estrobos producen un parpadeo mucho más intenso, donde la persona se da cuenta y simplemente se da vuelta a ver qué es lo que pasa para verificar si hay un incendio. Entonces, en estos sitios donde la persona tenga protección auditiva, no colocamos audio evacuación, sino que simplemente pasamos a notificaciones luminosas, ¿sí? Lo mismo pasa en lugares donde excedamos la potencia acústica permitida. Es decir, no podemos pasarnos de 115, 120 dB, entonces al darnos los cálculos mayor a esa potencia, tenemos que irnos directamente a avisos luminosos. ¿Okay? Bien, seguimos entonces con las soluciones Notifier acá. Bien, en las soluciones de audio Notifier vamos a arrancar con el sistema NFC 50-100, el sistema First Command. El First Command, ¿sí?, es un sistema de comunicación de emergencia, ICS, de Notifier. Nos incorpora comunicaciones de emergencia autónomas o integradas para evacuación por voz y tenemos integración y control directos con los paneles direccionables de Notifier. Funciona con todos los paneles de control de alarmas contra incendio de cualquier fabricante y le permite a Notifier prestar un mejor servicio para aplicaciones ICS pequeñas a medianas. ¿Sí? Podemos tener desde instalaciones muy pequeñas hasta sitios medianos, ¿sí?, por la cantidad de parlantes que podemos tener. Es flexible, puede servir para aplicaciones nuevas o actualizaciones, integrado con el panel de control de alarmas de Notifier para los ICS o MNS, sistema de notificación masiva, con múltiples unidades LOC, consolas de operación local, cientos de vatios y hasta 24 circuitos de altavoces. Audio no integrado para evacuación por voz simple con cualquier panel de cualquier fabricante. Es expansible, podemos ir añadiendo amplificadores y potencia, por así decirlo, a medida que se requiera en el cliente. Es personalizable, podemos elegir mensajes pregrabados que ya vienen dentro del sistema o podemos grabar nuestros propios mensajes para actualizar el sistema. Podemos incorporar accesorios según las necesidades. Control remoto con el NFC RTZM. Cumple con la normativa, está ajustado a la normativa NFPA, IBC y UFC, que impulsan los sistemas por voz. Bien. En la versión estándar tenemos 50 vatios, puede ser expandible a 100, un circuito de altavoces. En la versión estándar, expandible a 8 con el expansor de circuito opcional, un máximo de 24 circuitos de altavoces por sistema, un máximo de 14 mensajes de hasta 60 segundos cada uno, un circuito NAC, circuito de aplicación de notificación, de 2 amperes con sincronización de estrobos, 500 mAh de energía auxiliar para módulos y 0.8 amperes de energía para interfaces externas. Bien. Puede tener también amplificadores distribuidos, ¿sí?, que puedo ir colocando en las instalaciones a medida de lo necesario, de 50 vatios y de 125 vatios, el NFC 50DA y el NFC 125DA. El de 50 vatios me da 4 circuitos de altavoces clase A o B, versión estándar,
8 circuitos de altavoces con un módulo expansor de circuito opcional, funcionamiento 25 o 70 volts RMS, configurado por programación en el sistema. Amplificador distribuido NFC 125DA, me da 125 vatios, 4 circuitos de altavoces clase A o B en la versión estándar, expandible con 8 circuitos con el módulo NFC CE4, que es opcional, y funcionamiento a 25 voltios. Bien. Bien. El sistema DVC puede ser uno de los mayormente conocidos, ¿sí? Digital Voice Command, comando de voceo digital. Entonces nos da audio digital de alta calidad, es este que vemos acá, ¿sí? Este es un gabinete con una 3030, ¿sí? Tenemos el sistema de audio completo, central de incendios, voceo, teléfono de bomberos, micrófono para voceo en vivo. Audio digital de alta calidad, distribución y control de múltiples canales en un segmento de entorno único, 3 líneas de amplificadores digitales, opción de amplificador analógico, unidad de mensajes remotos para control de operación local o aplicaciones de mensajes. ¿Se perdió el audio, parece? Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Ok, les comentaba que iba a hablar del audio digital. Bien, entonces, en el DVC nosotros tenemos un lazo de audio digital, ¿sí? Se llama DAL. Tenemos en la central de incendio el SLC, que es el lazo de comunicación de señal, y en el DVC tenemos el DAL, que es el Digital Audio Loop, lazo de audio digital. Tenemos 8 canales máximo, 8 canales de audio digital, 5 canales de teléfono de bomberos, 32 direcciones en el DAL. Esto quiere decir que puedo conectar hasta 32 amplificadores y tenemos control y supervisión. ¿Sí? En mi DAL yo puedo conectar mis amplificadores digitales, ¿sí? Y enviar mensajes de evacuación, mensajes de alerta, mensajes en tiempo real, siempre y cuando tenga la cantidad de canales soportados disponibles. Es decir, aquí yo tendría 3 canales disponibles para hacer 3 mensajes simultáneos. ¿Sí? Mis entradas en un sistema DVC serían mis mensajes de voz, mensajes de control, fuentes de audio externas, mensajes guardados y la comunicación vía teléfono de bomberos. ¿Okay? Entradas auxiliares. Yo tengo una entrada auxiliar para fuentes de audio externa. Las aplicaciones incluyen, entre otras, sistemas PBX, sistemas de música de fondo, donde coloque reproductores MP3, ¿sí? Radios. Puedo conectarlos a través de hacer este cable, ¿sí? Conecto a mi dispositivo de audio y esto lo conecto en el DVC. Luego tengo que indicarle dónde tengo que, eso a través de programación, cómo va a salir este audio y en qué parlantes va a estar saliendo. Estos parlantes se van a organizar. Tenemos una matriz de audio donde yo configuro las prioridades de mis mensajes. Entonces, esto siempre tiene que tener la menor prioridad en un sistema de control de incendio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mensajes pregrabados, el voceo en vivo, tiene que tener la mayor prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo envíe un mensaje o haya un mensaje pregrabado que se dispare automáticamente, tiene que solapar esta música de fondo y salir el mensaje en vivo. Bien. En las salidas tenemos el DAL, el audio analógico, sistemas DVC remotos a través de la red Notifier, control de salida y comunicación vía teléfono de bomberos. ¿Okay? Bien, ¿tenemos alguna consulta hasta acá, chicos? Sí, yo tengo algunas. Del NFC tengo varias. La primera nos pregunta si requiere algún software especial de programación y si es así, si es gratuito o es licenciado. No, el NFC se configura a través de un navegador web, Gracias. Chrome o Firefox, y pueden hacer todo a través de ahí.
Bien, y siguiendo con preguntas de NFC, Rodrigo nos pregunta cómo es la comunicación entre el panel y el NFC, si es por contacto seco, por ejemplo. Contacto seco o 485, puede ser de las dos maneras. Bien, tengo una pregunta más por este lado, no sé, Rod, si tengas, que pregunta Lucas, que es muy buena, si tengo dos DVC, ¿puedo usar el mismo voceo, los puedo unificar? Si tienes dos DVCs, usar el mismo voceo, ahí estás haciendo voceo en red. Tú puedes hacer que desde un DVC puedes agarrar el micrófono local y enviar voceo a los parlantes del DVC 2, por así decirlo. Desde el DVC 1, por Red Notifier, puedes enviar voceo a los parlantes del DVC 2. Excelente. Rod, ¿tenés alguna pregunta? Y preguntan si los parlantes son IP o qué es lo que es IP en el sistema. No tenemos parlantes IP, por el momento no tenemos nada IP de lo que estamos conversando acá, no tenemos nada IP. Cuando hablamos de la red Notifier, es una red propietaria que puede ser por fibra óptica o por cable de cobre. Gracias. La otra pregunta es sobre el cable, el tipo de cable que se debe ocupar. No sé si quieres responder eso o podemos responderlo en otro seminario, no sé. Eso lo podemos responder en otro momento. Vale. Continuamos. Una consulta que hace Pablo que me pareció interesante para comentar acá. ¿Se puede hacer que un DVC envíe audio automáticamente para más de un DVC? Sí, sí puedes hacerlo. Tienes que vectorizar el audio. Es decir, cuando me refiero a vectorizar es indicarle hacia qué nodo, cuando estamos hablando de red, hacia qué nodo va a salir, hacia qué nodo, qué amplificador y qué circuito de parlante de ese amplificador va a salir. Así estás vectorizando completamente el audio automático hacia ese otro DVC. Bien. Dani, me gustaría también hacer un alcance. Hay varias preguntas que no vamos a alcanzar a contestar. Estamos tratando de responder las Por mejor favor. todas las posibles. Si tienen alguna que no quedó contestada, les recomendamos que se dirijan con su account manager de cada país, quien podría derivar las preguntas y les va a ayudar a encontrar más información técnica o contactarlo con las personas que les van a ayudar. Gracias. Perfecto, gracias Rod. Bueno, siguiendo por acá, vamos a hacer distribución de audio analógico. Nosotros tenemos en el DVC, podemos conectar la tarjeta DVC AO, Analog Output, ¿sí? Colocar o conectar amplificadores de la serie AA. Tenemos AA100, AA120, que son amplificadores analógicos, ¿sí? Cabe destacar que estos amplificadores analógicos vienen ya en desuso. La gente está optando por irse todo a las amplificadores digitales, ¿sí? Que vamos a ver ahora, porque nos facilitan de cierta manera el control de los circuitos audio. Entonces, desde los mismos amplificadores, yo puedo controlar qué salida se va a activar y en qué momento. Con los amplificadores análogos, yo tengo que estar haciendo eh, con módulos de control, vale la redundancia, el control del audio y cómo va a estar saliendo en cada una de las zonas, ¿sí? Entonces, los amplificadores digitales nos facilitan mucho este tipo de trabajo. Bien. Empezando con los amplificadores analógicos, tenemos la serie DAX, ¿sí? Que podemos tener, es este amplificador que tenemos acá. Puede tener dos circuitos clase B o un circuito clase A. Clase B sale del amplificador, va hacia los parlantes y no retorna. Clase A va y retorna al amplificador, perdón. Respaldo a través de VDA o un DAX redundante. Opciones de fibra de FM, ¿sí? Estas opciones de fibra que nos dice es que yo puedo, el DAL lo puedo convertir en fibra óptica, ¿sí? Para marcar mayor distancia. Eh, Tú me habías comentado, Rod, perdón, que había una pregunta sobre el tipo de cableado, ¿no? Sí, en la protección del cable, tipo de cable que se debe usar Ok, en estos. claro. Sí, sí, podemos, aprovechando que hablé de la fibra óptica acá, podemos decir que todo este tema del cableado
se encuentra en el manual justamente del DVC, donde nos indica qué tipo de cableado está homologado, sí, por así decirlo, con los DVC para ubicar en el DAL, qué tipo de cableado utilizar, cuál es el calibre, según el calibre, qué distancia máxima voy a tener, ¿sí? Asimismo con los módulos de fibra. Si utilizo fibra óptica, cuál es la atenuación máxima permitida en la fibra óptica. ¿Ok? Bien, entonces tenemos los DAX35, que nos da 35 vatios de potencia de audio, dos circuitos clase B o un clase A, y cargador de baterías. ¿Sí? La serie DX50 nos da 50 vatios de potencia de audio, igualmente, dos circuitos clase B o un circuito clase A, pero estos requieren un cargador de batería externo, ya que toda la potencia la está utilizando para los parlantes, no tiene potencia suficiente para hacer la carga de baterías. Entonces, las baterías tienen que cargarse con un cargador externo. Bien, soluciones para este tipo de amplificadores. Para estos amplificadores podemos tener como soluciones pequeñas, pequeñas a medianas, donde requieran por zona 35 vatios mínimo. Imagínense un sitio donde yo tenga que configurar 35 parlantes a un vatio, ¿sí? Ahí tengo la capacidad del DAX conectado en su totalidad, ¿sí? Puedo tener también, si el área es más chica, configurar por potencia eléctrica mis parlantes a medio vatio, ya tendría la capacidad de tener hasta 70 parlantes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener dos circuitos clase B o uno clase A. Si lo tengo clase B, tendría nada más dos zonas de audio, por así decirlo. Una zona por un lado, otra zona por la otra. Ahí yo tengo que empezar a jugar y ver cómo voy a hacer el diseño y cómo voy a hacer la programación de mi sitio. Pero son para esto, para aplicaciones pequeñas a medianas, edificios chicos, edificios residenciales, donde la evacuación pueda ser total, ¿sí? No tenga que ser un edificio de altura, un edificio de 20 pisos, donde tenga que hacer una evacuación escalonada, un control de zonas, entonces ahí ya tengo que pensar un poco más. Pero para aplicaciones pequeñas, centros comerciales chicos, puede funcionar perfectamente este tipo de instalación. Amplificadores de la serie, o vamos a hacer mejor hasta acá, si tenemos alguna consulta, vamos a ver tres amplificadores y vamos a ver si tenemos consultas de cada uno de ellos y así vamos respondiéndolas en el momento. ¿Les parece? ¿Me escuchan Sí, bien? Dani. Sí, Porque sí. me están diciendo Se te que está no se cortando un escucha. poquito el audio, pero vamos bien. Ok, tengo problemas con el internet. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Amplificador de la serie DA2, ¿sí? La serie DA2 tiene cable SMR del teléfono de bomberos, entrada de micrófono, admite VDA para respaldo u operación de segundo canal, opciones de fibra monomodo y multimodo. Bien. Cuando hablamos que admite VDA, ¿qué es el VDA? Es un amplificador de respaldo, ¿sí? El amplificador de respaldo nos habilita para tener respaldo de este amplificador o también para tener un segundo canal de audio simultáneo. ¿Qué quiere decir que tengo un segundo canal de audio? Que yo puedo mandar por este amplificador dos mensajes al mismo tiempo diferentes. Un mensaje de alerta, un mensaje de evacuación, ¿sí? Si tenemos un edificio alto, yo puedo enviar, hay un evento en el piso 10. Hay un evento en el piso 10 de evacuación. Yo puedo mandar el mensaje de evacuación sobre este piso y mensaje de alerta en los pisos 11 y 9, como se debe hacer. Entonces yo tengo que el piso 10 evacúa el piso y los pisos 11 y 9 están en alerta para futuros mensajes. ¿Okay? La serie de A250 me da 50 vatios de potencia de audio, 4 salidas clase B o 2 clase A, opción de 100 vatios. La serie de A275, 75 vatios de potencia de audio, puede ser 4 salidas clase B o 2 clase A. Bien. Soluciones, como les estaba indicando, ¿sí? Operación de dos canales con amplificador y VDA. ¿Sí? El VDA es esta tarjetita que está acá, ¿sí? Se coloca
justo encima de esta zona, ¿sí? Es esta que se ve acá. Tengo 4 zonas de audio, ¿sí? Que son las 4 salidas que me da el amplificador en clase B. Yo puedo enviar mensaje de alerta en este edificio y un mensaje de evacuación donde ocurrió el incendio como tal. Bien, el límite de potencia para un grupo es de 50 vatios, para un DA2 50. Es de 75 para uno de 75 vatios. ¿Sí? Esto que estamos hablando aquí de grupos ya se ve más en la programación del DBC, en la programación del amplificador como tal. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá del DA2, Luke? ¿O Rob? Sí, me preguntan acá si un sistema DBC puede ser conectado a un sistema de detección sísmica y usar el DBC para propagar un mensaje de evacuación relacionado a una emergencia que no sea fuego. ¿Cómo ya? Perdón. No escuché bien. Sí, preguntan si se puede usar un sistema de audio evacuación de fuego como este para vocear alarmas que no sean de fuego, como por ejemplo dice un sistema sísmico de detección. Sí se puede usar. Inclusive, les comento al final de la presentación también, cuando hacemos la certificación, hacemos ejemplos de, eh, acá no cabe el ejemplo, pero por ejemplo en Estados Unidos, en algunas zonas, hay alertas de tornado. Se utiliza inclusive para alertas de tornado, hacer alertas de tornado con ciertas configuraciones, alertas sísmicas, alertas de, inclusive, no de notificación de incendios, sino de notificación de condiciones peligrosas. Bien, notificación de que hay un robo, notificación de que hay un evento en curso, ese tipo de, se puede utilizar para cualquiera de estos. Inclusive en el DBC viene con mensajes pregrabados, mensajes que nosotros podemos, segmentos de audio que nosotros podemos armar para formar una oración, una frase, ¿sí? Y también nosotros podemos grabar nuestros propios mensajes. Hay una guía, ¿sí? que se utiliza para grabar estos mensajes. Nos indica cómo grabarlos. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Bien, ahora vamos con el DSDB, ¿sí? El DSDB no es como tal un amplificador, es una tarjeta de distribución, ¿sí? Nos da distribución de audio digital de alta potencia. 8 circuitos de altavoces clase B, 4 clase A. Puede ser 125 vatios a 25 voltios RMS o 100 vatios a 70 voltios RMS. Apto para usar 4 canales DAL de 100 a 500 vatios por unidad. Utiliza 2 direcciones en el DAL, cable CMR de teléfono de bomberos. ¿Bien? Este que ven acá es la tarjeta de distribución. Si bien lo ven, es un bicho grande, por así decirlo. Es bastante grande, bastantes relés, bastantes capacitores para filtrar el audio, ¿sí? Entonces, a este tarjeta de distribución se conectan los amplificadores de distribución, ¿sí? Los amplificadores de la serie digital DS-AMP. DS-AMP, 120 voltios de corriente alterna, ¿sí? Y DS-AMP-E, como está acá, de 240 volts de corriente alterna. Tenemos personas que nos están viendo en toda Latinoamérica, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con esto. El DC-AMP-E es el que se va a solicitar en regiones donde utilicen como tensión 220 volts de corriente alterna. Y el DC-AMP sin la E en 120. ¿Okay? DC-XF70 para 100 vatios a 70 volts RMS. Amplificador de respaldo de la serie digital DS-BDA. DS-AMP, respaldo 1 a 1, operación de doble canal para un DS-AMP. Es decir, yo tengo mi DS-AMP acá, es mi tarjeta DS-AMP, y el DS-BDA se conecta acá. Es similar a un DA2 con un BDA. Pero ¿qué pasa? Se conectan a un DSDB. Son amplificadores distribuidos. ¿Okay? Bien, por allí había una consulta que recomendábamos utilizar en un edificio de 20 pisos,
¿sí? 20 o más pisos, siempre es recomendable utilizar este tipo de amplificador de la serie DS, yéndose a partir de un DA2 hacia un DS. El DSDB, yo tengo mis 125 vatios en mis 4 amplificadores, ¿sí? Tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, y empiezo a distribuir mi potencia en cada una de estas zonas. Entonces, grupo 1 tiene 125 vatios en total, donde empiezo a distribuir la cantidad de potencia entre los parlantes que vaya a conectar, ¿sí? Recuerden, son 125 vatios, entonces, amplificadores, parlantes, perdón, configurados a 1 vatio serían 125 amplificadores. Entonces, es bastante potencia que manejar, es bastante configuración que hacer en cuanto a cableado de parlantes. ¿Okay? Bien. Todo esto que acabamos de ver acá es un webinar, es algo más instructivo, más inicial, por así decirlo, para mostrarles las capacidades y bondades de los equipos. Todo esto se ve mucho más a fondo en las certificaciones y en los cursos de los paneles de incendio. ¿Okay? Ahora les voy a comentar cómo acceder a las certificaciones. Bien, pero vamos a hacer un pequeño repaso antes. Como estamos viendo en diseño de amplificación y aplicación, perdón, los niveles de presión sonora disminuyen aproximadamente 6 dB por cada duplicación de la distancia y aumentan en 3 dB por cada duplicación de potencia. ¿Sí? El ejemplo que vimos en un principio. Distribución. En una correcta instalación se deben cubrir todos los puntos donde se requiera tener una alerta sonora visual. Es por eso que la distribución de los dispositivos puede hacer la diferencia entre cantidad de ellos y su correcto funcionamiento. Por allí nos preguntaron mucho cuál era el ángulo de apertura de los dispositivos colocados en techo y en pared. Bien, es aproximadamente eso que se ve allí, 60 grados. ¿Sí? Para hacer un cálculo aproximado tenemos esto, un ángulo de apertura de 120 grados en total. ¿Okay? Con respecto a la vertical, 60 grados para cada lado. Y ahí podemos hacer el cálculo hacia cada uno de los lados. ¿Okay? Bien. Luke, ¿tú querías hacer un comentario por acá? Bueno, un poquito más adelante, lo que quería comentarles, sobre todo en este slide, es que todos conocemos la importancia que tiene un sistema de audio, ¿no? La detección está bien, es correcta, pero una evacuación ordenada, prolija, que todo el mundo se entere de lo que está pasando y dónde se está pasando y dónde está pasando, minimiza los riesgos. No dejamos de salvar vidas jamás y un sistema de audio, evacuación, minimiza todos esos riesgos. O sea, la detección está muy bien, es correcta, es obligatoria, pero los sistemas de audio realmente potencian todo este sistema. Iba a invitarlos, me adelanté un poco antes porque iba a colación a las preguntas que hacían, pero los invito al webinar que viene, a los sistemas de audio funcional que complementan estas soluciones, bien, y nos dan además un valor agregado. El audio funcional hoy, con las nuevas generaciones, los nuevos decisores, hoy están buscando un valor agregado en los productos. Y además de salvar vidas, el audio funcional nos da un retorno de inversión pasando publicidad, nos da un bienestar pasando música, por ejemplo, a nuestros clientes, a los usuarios finales, nos da productividad, lo hemos visto en fábricas, nos da avisos, complementan con avisos, por favor cierra una puerta, o sea, hay infinidad de aplicaciones y de nuevos negocios con el audio funcional. Por eso es tan importante y le estamos dando tanta importancia al audio, no solo al audio evacuación, sino al audio funcional, porque realmente potencia nuestro negocio. Es por eso que los invito al webinar que viene. Vamos a hacer otro de todas maneras de audio, porque entendemos la importancia, y no solo la importancia en salvar vidas, sino la importancia en generar nuevos negocios, que al final del día estamos todos acá haciendo negocios. Entonces, seguimos con nuestra impronta, seguimos salvando vidas y además potenciamos y damos un valor agregado. Así que era un poquito eso, Dani, agradecerte enormemente. Vale, todos, gracias. que realmente son excepcionales, nunca bajás la calidad, nos sorprendés. Agradecer a todos nuevamente, a todos, realmente otro récord. Me falta algo, no vayas a despedir todavía, que me falta algo todavía en la siguiente slide. No, me despido yo. Okay. Ya
me tengo que ir para el otro, así que gracias enormemente a todos, de vuelta por estar ahí. Seguimos con la serie de webinars, estén atentos a nuestras redes sociales, en LinkedIn, a los account managers le pueden pedir o a los distribuidores la grilla. Así que gracias a todos, yo ya me estoy retirando, Rod no sé si tenga que cerrar con algo, y gracias, Dani. Gracias, Luke. Gracias. Yo sigo acá. Sí, gracias. También tengo que retirarme, tengo otro compromiso ahora, pero quiero agradecer a toda la audiencia que tuvimos hoy día. Tuvimos casi 300 personas en línea de toda Latinoamérica, así que fue muy alentador sentir ahí el interés de todos los clientes de toda Latinoamérica. Y hay una pregunta acá que me parece importante, no sé si se respondió, Dani, dice, ¿dónde es obligatorio el uso de audio evacuación? Bien, el uso de audio evacuación depende de la instalación y del cliente también. Depende mucho de las personas y de dónde vamos a estar ubicando un sistema de audio evacuación. Edificios de altura. Edificios de altura es sumamente importante. Bien. Obligatorio como tal no es porque no nos lo exige dependiendo del tipo de instalación. ¿Sí? Obligatorio, yo diría edificios de altura. Edificios de más de 20 pisos, donde tenemos que hacer evacuaciones controladas, evacuaciones totalmente controladas, y tiene que ser por zonas, es decir, mensajes de alerta, mensajes de evacuación, mensajes de mantengan la calma, todo esto tiene que estar así. Entonces, yo diría de esta manera, obligatorio, edificio de altura, grandes instalaciones, campus universitarios, escuelas grandes, recintos comerciales, centros comerciales grandes, arenas deportivas. Son sitios donde la audioevacuación cumple un papel muy importante en el tema, en el tema de un siniestro, y donde las personas tienen que tener una evacuación controlada. ¿Sí? Son este tipo de oportunidades o sitios donde tengamos que ver la evacuación como obligatoria. ¿Okay? Otra cosita que les quería comentar por acá. Gracias, Rod. ¿Sí? El tema de capacitación. El curso de audio evacuación. Ok, perfecto. El curso de audio evacuación se llama OnyxWorks más MNS, ¿sí? OnyxWorks y notificación masiva, más Notification Systems. Este curso se imparte en los centros de entrenamiento en LATAM. Tenemos centros de entrenamientos en México, Colombia, Brasil y Argentina. Son los donde estamos impartiendo estos cursos de audio evacuación. Entonces, para poder asistir a estos cursos, ustedes tienen que tener la certificación anterior o Notified Onyx University, que es el nivel 1, donde se ve la programación de los paneles de incendio NFS 320, 640, 3030 y NSA, ¿sí? Y tiene que estar vigente o próxima a finalizar por el momento que van a hacer el curso. En este curso nosotros vemos todos los tópicos a profundidad que se vieron en este webinar, ¿sí? Bien, vemos a fondo programación de los de AX, programación de los de A2, programación de los de SDB, ¿sí? Así como también vemos programación del software gráfico, que es el OnyxWorks, ¿sí? Vemos cómo hacer la configuración y puesta en marcha de un sistema OnyxWorks. Entonces, para poder inscribirse en estos cursos, ustedes contactan con su distribuidor local, y tan pronto como también salgamos de toda esta situación que tenemos a nivel mundial, ¿sí? Todos los cursos están suspendidos por el momento. Entonces, estamos esperando actualizaciones día a día de cómo vamos a avanzar con esto. Pero las inscripciones siguen abiertas. ¿Bien? Gracias, muchas gracias, Rod. ¿Sí? Bien, chicos. Me están consultando por acá también. Marcelo me consulta cómo le llegan 2 canales de audio a un módulo de control. Bien, cuando queremos hacer por módulo de control, tenemos que hacer un solo canal a un módulo de control. Entonces, si queremos hacer multicanal, tenemos que desde el mismo amplificador controlar qué mensaje va a salir por ese canal. Bien. Bueno, chicos, acá les dejo mi información de contacto, ¿sí? Tienen mi correo, mi teléfono para WhatsApp. Cualquier duda, cualquier consulta adicional que puedan tener, me contactan por allí y estamos siempre a la orden. No me queda más que decirle muchas gracias por haber asistido y por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros esta hora y media que estuvimos con este webinar. Y
quedo enormemente agradecido. Les mando un saludo a todos.